la investigación. Creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de venir y leer también lo que es el capítulo 1 de Ezequiel Anderek, del libro que proponía el doctor, ¿verdad? En donde nos menciona que la investigación es indagar, es venir y buscar información de temas diversos. Y si nos enfocamos en la investigación a nivel general, pues es muy amplia. Tiene distintos modos de verse, y hay distintos estudios. Por ejemplo, la investigación puede llegar a ser una investigación médica, ¿verdad? Para ver todo lo que son las vacunas y todo ese tipo de biología, de ciencias, ¿verdad? Pero, ¿qué es la investigación social como tal? La investigación social pues se enfoca directamente, como lo mismo lo dice, ¿verdad?, en la sociedad, en la dinámica que hay en la sociedad, en los problemas que hay sociales, ¿verdad? Entonces es importante tener esa diferenciación entre la investigación a nivel general y entre la investigación ya tomándola como enfoque en el nivel social. Bueno, pero la investigación social no solo se debe quedar en la investigación, sino que dentro de lo social también es oportuno el tener propuestas, el no solo indagar, no solo quedarnos con los conocimientos, sino compartirlos y además proponer algunas soluciones, por decirlo así, o contribuir a las soluciones de los problemas, ya que desde trabajo social nosotros pues no somos magos, ¿verdad? Para llegar a las comunidades y decir, ah, mire, usted tiene este problema, nosotros le vamos a ayudar, nosotros le vamos a arreglar la vida, porque no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que centrarnos en la realidad nacional, venir y ver los problemas más allá e intervenir de la manera más adecuada. Eso es lo que se busca. En esta diapositiva pues les muestro lo que es para mí un pequeño esquema, ¿verdad?, de cómo podemos ver la investigación social y cómo se relaciona con la realidad nacional. Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, la investigación social ve todo lo que es la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Tal y como el doctor lo mencionaba en la clase pasada, ¿verdad?, citando a Platón, en donde decía que el ser humano pues es un ser social, necesita del apoyo de otras personas para sentirse autorrealizado y para realizar y buscar el logro de sus objetivos y los objetivos en común, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo presente en la investigación social. También tenemos la realidad nacional, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? La investigación social, el trabajo social están relacionados estrechamente con la realidad nacional. ¿Por qué? Porque en la realidad nacional nosotros podemos ver los problemas, podemos analizar todos estos problemas. Pero, ¿a qué nos referimos con analizarlos, verdad? Pues podemos verlos desde un punto de vista objetivo, en donde nos podemos venir y apoyar de las ciencias exactas, como por ejemplo lo que es la matemática a través de la estadística, en donde vamos a obtener datos numéricos precisos muchas veces de lo que nosotros estamos investigando. Y entonces nos basamos en lo que es la investigación cuantitativa. Pero ¿qué pasa? Nosotros como trabajadores sociales no podemos ver la realidad de las personas solo como números, porque las personas pues son seres que sienten, que piensan, que opinan. Entonces para eso es necesario venir y apoyarnos también en la realidad nacional vista desde un punto subjetivo, de donde viene la investigación cualitativa, ¿verdad? En donde nosotros vamos a ver las realidades de las personas, pero viéndolos como lo que son, como seres humanos. No solo basándonos en números, sino en sus sentimientos, en sus opiniones, en lo que ellos conocen como su realidad. Muchas veces nosotros nos podemos venir y sentir identificados con la realidad que hay de otras personas, con la realidad que uno va a encontrar en comunidades, en personas de forma individual, en grupos, pero nosotros, a pesar de que podemos identificarnos con esas realidades, podemos comprender esas realidades, también no debemos olvidarnos de la parte objetiva,
Entonces de ahí ya viene lo que es la investigación mixta, ¿verdad? El venir y ver números, pero también saber que las personas que están detrás de esos números tienen sentimientos, tienen pensamientos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a llevar a tener una mejor comprensión de la realidad, pero también a venir y desarrollar un pensamiento crítico, ver más allá de lo que hay a simple vista. Como la imagen que pues no se las pudimos presentar a ustedes, pero el doctor venía y ponía una imagen en donde había un árbol y atrás había mucha bruma, ¿verdad? Muchas veces solo miramos el árbol que está enfrente, pero no vemos todo lo que hay detrás de esa bruma, ¿verdad? Que pueden ser comunidades, personas, todo tipo de realidades que hay detrás de lo que se puede ver a simple vista. Bueno, ¿por qué realidad nacional tiene que ver con trabajo social y con la investigación social? Porque tal como el doctor lo mencionaba en la clase pasada, ¿verdad? Hay problemas a nivel global que representan muchas veces lo que piensa la gente que son los problemas más grandes que hay en el mundo. Pero nosotros estamos en un contexto que es el contexto de nuestro país. La realidad que vemos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? En Chimaltenango, en las comunidades de Chimaltenango, no van a ser las mismas que vamos a ver en Quiché o que vamos a ver en Zacapa. Entonces hay diferentes realidades. Entonces nosotros, como profesionales de trabajo social, debemos de enfocarnos en los problemas que hay en Guatemala. Está la violencia, la corrupción, la drogadicción, el analfabetismo, el desempleo, la desnutrición, la pobreza, la delincuencia, la explotación minera y el alcoholismo. Entonces nosotros, dentro de nuestra investigación, tenemos que venir y ver un problema, porque cada uno de estos problemas tienen distintos elementos que nos hacen ver más allá. Por ejemplo, ¿verdad? La explotación minera. Puede ser que para los empresarios que vienen y ponen estas empresas en donde sacan todos los minerales, pues tiene ganancias, ¿verdad? Y pueden ponerlo como que pues puede ser una ganancia, un desarrollo para el país. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay muchas personas que se quedan sin vivienda, que sufren, por ejemplo, inundaciones por la tala de árboles que hay, o personas que incluso hay desastres mineros, ¿verdad? En donde pues excavando las personas quedan soterradas, ¿verdad? Entonces estas son realidades que se tienen que ver desde distintos puntos de vista. Siempre es importante saber de que a veces hay como investigaciones repetidas que tienen temas muy similares, pero que al final de cuentas, aunque partamos del mismo punto, las conclusiones van a ser muy diferentes, porque una persona lo puede ver de un punto de vista y la otra persona va a tener otros puntos de vista, va a tomar otros aspectos en cuenta. Entonces, siempre las investigaciones van más allá. Hay que ver muchos aspectos, hay que tomar en cuenta que a pesar de que los puntos de partida puedan ser similares, las conclusiones van a ser diversas y que sobre todo hay que poner las funciones de trabajo social, ¿verdad?, en práctica y no quedarnos solos con la investigación, sino venir y proponer algunas posibles, una contribución para alguna solución a los problemas. Entonces, más que todo eso sería. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estoy a la orden. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud? La puede plantear en este momento. ¿Alguna duda? Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Reina, compañeros. Yo tengo solo una consulta de si la investigación, para ver si estoy bien o no. La investigación social se trata sobre investigar algo en específico. O sea, tenemos un problema en general, pero la investigación social es preguntar, o sea, investigar el porqué de las cosas, el porqué de la situación. Sí, la investigación social pregunta el porqué de las cosas, pero no necesariamente es solo sobre algo particular. Puede ser una cuestión general. Por ejemplo,
A usted le pueden contratar para que haga un diagnóstico, por ejemplo, sobre la participación de la mujer en Guatemala. Esa investigación no le llevaría a nada particular, sino que tendría que ir a todos los municipios del país, a todos los departamentos, a todas las regiones, y levantar información sobre cómo participan y por qué no participan las mujeres en esos contextos. Y luego hacer un esquema o un marco analítico comparativo de todo el país. Esa sería una investigación que por su naturaleza le preguntan el todo sobre la mujer. Usted la puede hacer de manera cuantitativa y entonces viene ya aplicando un muestreo, una encuesta, un censo, toda una serie de mecanismos que le permitan al final presentar tablas o figuras, como hace el censo. El censo, se recuerdan, y es lo que van a consultar ustedes dentro de otras fuentes, cuánta población hay en el país, cuántas son de una edad, de otra edad, en fin, cuántas son mujeres, cuántos son varones, cuántos son indígenas, cuántos no son indígenas, en fin, hay una serie de informaciones que no son particulares, sino que son generales. Sobre ello también le podrían decir a usted, mire, a mí me interesa la participación en bancos comunales que tiene la población indígena. Ahí ya se va haciendo más chiquita la muestra, más chiquito el escenario. Y aunque hagamos la investigación en todo el país, ya vamos a ir delimitando a un segmento que participa en bancos comunales, pero no en todas las aldeas hay bancos comunales. Posiblemente va donde está Visión Mundial o donde está, digamos, CARE o alguna otra institución, vamos a encontrar bancos comunales. Entonces ya se empieza a hacer más chico el panorama, el contexto como tal. Pero todavía no pasa a ser algo muy específico. Muy específico sería cuando alguien le diga, mire, por ejemplo, que le diga a la PGN, el MP, o que le diga a un tribunal, necesito que haga una investigación sobre la familia Juárez para ver cuál es la situación económica y la relación entre padres e hijos, porque ellos están solicitando el divorcio, para ver la custodia y para asignación, por ejemplo, de la tutela y también de la pensión alimenticia. Ahí sí es un hecho singular, porque usted ya no va a ir a investigar a todas las familias Juárez del país, sino va a investigar a la familia Juárez que vive en la colonia Loma Blanca, por ejemplo, en Guatemala. Entonces la investigación se va delimitando de acuerdo a la naturaleza, al objetivo, a la pregunta de investigación y al requerimiento que nos hacen los empleadores o que uno mismo como investigador define. Entonces sí hay investigaciones particulares, hay investigaciones generales y, como bien decía Reina, la investigación que busca establecer las emociones, los sentimientos, la subjetividad o intersubjetividad es la que se llama cualitativa. Esta se hace no con encuestas, sino con entrevistas a profundidad, con testimonios, con historias de vida, con estudios de casos, aunque sea en todo el país. Pero si le piden solamente contar o tener una base de datos, su investigación es cuantitativa y la puede hacer a través de una encuesta, de un censo y prácticamente presentando tablas y figuras con toda la población. Entonces, la investigación social es social porque abarca los problemas de la sociedad. ¿Por qué investiga la realidad? Porque en la realidad se dan muchos problemas. Por ejemplo, hoy veíamos en el diplomado de investigación que todo parte de la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad que protege el Estado. Y la familia integra a padres, integra a hijos, si es una familia ampliada o una familia extensa, incluye a los abuelos, a los nietos, hasta los bisnietos pueden estar. Pero de ahí, si se da la protección a los niños, a la niñez, a la adolescencia, al adulto mayor, a todos los miembros, se derivan una serie de problemas que hay que investigar. Por ejemplo, no hay alimentos, no hay salud, no hay educación, hay malas relaciones, hay violencia, hay violación, hay incesto. Entonces, vienen una gran cantidad de problemas, pero que no pierden la naturaleza social. Todos esos problemas debería investigarlos la investigación social, porque no es una investigación que se circunscriba a laboratorios, y ahí se diferencia con la investigación técnica o con la investigación específica, por ejemplo, de entes como lo es un bicho, como el virus del VIH, como el virus, digamos, del COVID, o que es algo que se tiene que ver en el laboratorio, sino que nuestra investigación se hace en la sociedad.
Y la sociedad es ese conjunto de territorio, o sea, de ambiente, ese contexto donde nos movemos en el día a día, es la vivienda, los hogares, son los barrios, las calles de la ciudad y la familia como tal. Entonces la investigación social investiga todo problema social. Educación, salud, vivienda, recreación, ocio, protección social, violencia, etc. La investigación, por ejemplo, tecnológica o la investigación que llaman algunos la científica de laboratorio, es aquella que se hace a través de microscopios. Esa es la diferencia que tenemos con la investigación. Por eso Reina decía, la investigación social es una función, una de las funciones, no es la única función del trabajo social. Pero es una de las más importantes, porque si no la hacemos, no conocemos, no podemos actuar, no podemos intervenir. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ¿por qué hablamos de realidad nacional? Porque la realidad nacional es todo ese conjunto de condiciones, de determinaciones que existen en el medio. Por medio vamos a hablar, digamos, del barrio, la colonia, el condominio, el municipio, el río, el lago, el mar, todo donde nos movemos es parte de la realidad. O sea, lo que podemos objetivar o bien subjetivizar. ¿Qué pasa, digamos, cuando hay una dimensión de la realidad que se le conoce como subjetiva? Es aquella que se mueve con nosotros, pero que no expresamos a simple vista, sino que se necesita dialogar para que alguien conozca o establezca la realidad subjetiva de alguien. Por ejemplo, hoy salieron para darle seguimiento al tema electoral, que es parte de la realidad nacional, que tenemos que mantener los ojos abiertos. Hoy salió un listado de posibles órdenes de captura para mañana. ¿Cómo estarán las personas que salen en ese listado? Algunos funcionarios de Semilla y otros funcionarios del TSE. ¿Cómo estarían ustedes si saldrían en un listado próximos a ser capturados? Y esa verdad no la vamos a ir a contar con cuántas personas están así, sino qué están sufriendo esas personas. Entonces tendríamos que hablar con ellos, qué van a hacer si ya se escondieron, se fueron a un hospital, salieron del país o cualquier otro tipo de cosas. Ahora, otra de las noticias que sale y que llama la atención es de que piden la información de todos los digitadores, o sea, todos los que ingresaron las actas, digamos, de las elecciones en el proceso electoral primera vuelta. ¿Para qué? ¿Se imaginan ustedes cuántos cientos de personas fueron las que llenaron esos datos? ¿Será que va a haber alguna sanción contra ellos? ¿Será que va a haber alguna judicialización por un trabajo que desempeñaron por necesidad, por cualquier otro tipo de cosas? Entonces, lo que ellos están sintiendo en este momento puede ser miedo, puede ser, digamos, que alguno ya se haya enfermado, que alguien le haya dolido la cabeza, que alguien esté buscando con quién irse para que no lo descubran dónde está. Bueno, esa es la parte subjetiva. Eso es lo que no vemos a simple vista. Entonces, la realidad también se conforma de las expresiones de las personas y también de los hechos con los que cuentan. Si alguien llega, por ejemplo, a decirle, mire, vengo a contar cuál es el menaje de casa. El menaje de casa es todo lo que tenemos en casa. Por ejemplo, cuántos sillones tiene, cuántos trastos, cuántos sartenes, cuántas ollas, cuántas licuadoras, cuántos televisores, cuántas camas. Ese es el menaje de casa. Todo eso que podemos contar lo podemos llevar a la investigación de carácter cuantitativo. Pero cuando a la persona le preguntamos, mire, ¿qué está pensando? ¿Qué está viviendo en este momento? Entonces, esa es la parte cualitativa, es la parte subjetiva. Entonces, la realidad es todo lo que existe en nuestro derredor de una o de otra forma que afecta a una persona, a muchas personas o a una comunidad en general. ¿Por qué investigar entonces la realidad? Porque necesitamos conocer cuáles son los intereses, los problemas y las necesidades de la población. ¿Para qué? Para transformarlas, para ayudarles a comprenderlos y en función de eso a que cambien las condiciones de vida. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Con respecto al capítulo del cual hicimos los mapas conceptuales,
Aprender a investigar desde que era Andrea. Ajá, donde el tema principal va a investigación social, aprender a investigar, ajá, lo empírico, lo observado, lo no observado, lo teórico, lo previsto, lo no previsto, y esta parte donde dice lo oxiológico, igual a lo podría ser deseado o rechazado, perdón, axiológico, deseado o rechazado. Entonces, yo estaba viendo porque pues es una palabra para mí que extraña, o sea, no extraña, sino que no es como que está en nuestro lenguaje. Entonces, estaba viendo donde dice que se ocupa de evaluar el papel del propio valor del investigador en todas las fases del proceso de investigación, la axiología, ¿verdad? Entonces, esto en sí, o sea, se refiere a tener uno ¿cómo decirle? No sé cómo explicárselo. Una finalidad. Exacto, ajá. O sea, al momento de hacer la investigación, o sea, no sé cómo se aplica, perdón. Mire, la parte axiológica conlleva fines, valores, principios. Es en pocas palabras por qué se hace la investigación. Usted va a hacer una investigación porque necesita conocer el comportamiento de una persona o las necesidades de una persona y cómo le afectan en su vida diaria. Entonces tenemos, cuando él habla, por ejemplo, de lo observado, lo no observado, la parte empírica, la parte axiológica, es porque la parte axiológica es la que nos determina, por ejemplo, las preguntas y objetivos de investigación. Es lo que pretendemos conocer. La parte empírica es lo que conocemos. A quienes conocemos, cuáles son los datos concretos, subjetivos, subobjetivos como tal. Y en otro sentido, la parte axiológica es la acción concreta que se deriva de la finalidad. Usted tiene una finalidad, por ejemplo, ser mejor. ¿Qué tiene que hacer para ser mejor? Ese es su fin. Ya viene una serie de acciones que tiene que impulsar. Entonces, en el libro Aprender a Investigar, lo que se nos dice es de que la acción constante a realizar es la indagación, como bien decía Reina al inicio. Indagar significa buscar, descubrir, leer, pensar, comparar, contrastar. Usted va a indagar, por ejemplo, si le dijeran, mire, fíjese que perdió un billete y en la oficina es tan grande y ahora se revolvieron los papeles, no sé dónde está. Para contribuir a dónde está el billete, ¿qué tendríamos que hacer? Levantar todos los papeles hasta encontrarlo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No sabemos. Puede ser que levanten 2 papeles y ahí esté, pero puede ser que levanten todos los papeles de una oficina y no esté. Entonces, el indagar es seguir un proceso secuencial, permanente, persistente, sistemático, hasta descubrir algo. ¿Qué está haciendo ahí? Aplicando la parte axiológica, o sea, la acción que sigue una finalidad de encontrar el billete. Y la parte empírica va a ser cuando usted encuentre el billete, diga, mire, aquí está el billete. Esto fue lo que encontré. Esa es la relación que se da con la investigación. Y la parte axiológica como tal. ¿Alguien más? Para hacer solo, como usted mencionaba esto ahorita, ¿verdad? De cuando uno busca algo o quiere encontrar algo. Yo recuerdo que alguien decía, lo leí, no recuerdo, o alguien me lo dijo, de cuando estés buscando algo, primero ordena todo. Porque si vas a buscar y todo está desordenado, no vas a encontrar nada. Les decía, para que, o sea, sea más fácil de encontrar lo que estás buscando, entonces ordena todo y luego buscas. Entonces, tal vez tiene que ver con lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ordenar. Ese es parte de un enfoque metodológico. Ajá, exacto. Eso es lo que nos dice, eso lo hablamos en el primer curso y les planteaba yo el ejemplo de Descartes, que nos dice que seamos ordenados para encontrar todo, pero también está la otra versión, la de Paul Feyerabend, que él va en contra de Descartes, y él tiene un libro que se llama El discurso contra el método, y él le dice, si quieres encontrar todo, revuelve todo, va a ser más fácil encontrarlo. Entonces, mientras usted ordena, va a ir descubriendo si hay algo que está buscando. Pero si usted desordena, como hacen los niños, por ejemplo, cuando quieren ubicar algo, sacan de su caja de juguetes todo, lo tiran y con una habilidad increíble empiezan a ver dónde está lo que están buscando. Entonces hay 2 formas de encontrar la verdad, o muy ordenada o muy desordenada. Depende de la habilidad que cada uno de ustedes desarrolle, porque como ahí hay inteligencias múltiples, ¿verdad?
Recordemos que la inteligencia múltiple es que a uno se nos facilita, por ejemplo, aprender haciendo, a otros aprender leyendo. A otros se nos facilita, por ejemplo, aprender combinando la lectura y haciendo. Entonces hay 3 tipos ahí de indagación. Esas formas son las que responden al método científico. Entonces podríamos concluir que hay 2 formas de aplicar el método. Muy ordenadamente o muy desordenadamente. ¿Cómo se sienten ustedes felices? En su casa, en su cuarto. Que ustedes decidan cómo tener las cosas o que alguien llegue y se las ordene y después ustedes no encuentren nada. O ustedes ser felices diciendo, es que yo aquí en mi desorden tengo mi orden. Muchos en las oficinas eso dicen. Cuando mira uno un montón de papeles en el escritorio de alguien, cuando uno trata de ordenar, le dice, no me toques porque yo sé qué es lo que tengo ahí y cómo lo tengo. Y hay gente que se basa en colores de folder, en tamaños de papel, para identificar qué es lo que tiene. Mientras que otros estamos acostumbrados a seguir un orden muy esquemático, digamos, poner lo más pequeño arriba, lo más grande abajo, o de un color en un lado, de otro color en otro lado, como cuando uno ordena un closet, ¿verdad? Una ropa como tal. Cada quien tiene formas diferentes de ver el mundo. Esa es la riqueza de la investigación social, porque usted va a ver el problema, pero en el proceso de indagación lo va a hacer a su manera. Al final, cada uno vamos a descubrir y a construir un método diferente de conocer. Fíjense que por eso que estamos hablando en las orientaciones que les puse en la plataforma, solo les doy grandes sugerencias. Lo primero es localizar 4 documentos que les van a servir como base y que van a leer. Después de eso, usted mismo va a ordenar un esquema o un diagrama. Empiece por donde quiera, no importa, pero hágalo. Después de eso, ya va a desarrollar, digamos, cada aspecto. De último, se le piden que ponga 4 conclusiones en el trabajo. Esas conclusiones no le estoy dando cómo sacarlas. Sin eso, lo que a usted más le impacte, si fue lo primero, fue lo último, fue lo en medio, usted lo tiene que ordenar de acuerdo a un objetivo, de acuerdo a una pregunta de investigación. Y de último, las referencias. Eso lo aprendimos desde el curso pasado. O sea, ya estamos aplicando lo que sabemos. ¿Por dónde va a empezar? Yo no sé si primero va a hacer el diagrama y después busca los libros. O primero busca los libros y después hace el diagrama. Ahí hay una forma diferente de hacer las cosas. Pero cada quien como investigador se tiene que sentir bien con lo que hace. Y no necesariamente hacer lo mismo que hacen otros. Porque la receta, o sea, el método no va a ser exitoso para todos de igual manera, sino que va a ser de acuerdo a lo que a usted se le facilite. Ahí donde está la diferencia con la parte axiológica. El fin es claro, pero la acción que busca cómo saciar ese fin puede variar. ¿Algo más? Bueno, hablemos entonces, hemos hablado inicialmente de 2 aspectos, de la importancia de la investigación social y de lo que es la realidad nacional. Esa realidad nacional estábamos viendo que podemos ubicar variables como la política, las elecciones, la economía, los ingresos, el nivel de trabajo, la forma de trabajo, los salarios, la educación, la forma de educación, el acceso a computadoras, a internet, en fin. Hay una variedad de cosas que podemos incluir. Pero también vamos a ubicar ahí grupos etarios. Hay niños o niñez en general, que incluye niñas, niños, o bien niños, niñas y adolescentes. Jóvenes, adultos, adultos mayores. Y podríamos hablar también de la igualdad, de la desigualdad, tanto a nivel de género, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. O sea que las variables que se pueden incluir en un tema de investigación son múltiples. El trabajo social, como no tiene un área específica, como decía Reina en la definición que yo les trasladé, que la elaboré en el año 2000, y hace un buen rato, 23 años, es la que no ha cambiado. Y esa se mantiene dando vueltas por el mundo y ahí aparece uno citado, porque solo le han cambiado algunas palabras, algunas letras, pero al final es lo mismo. Nosotros estamos para atender la problemática social en general. Y dentro de ello lo que vamos a ubicar es cómo accionamos para que esas condiciones cambien. Si el trabajo social investiga, pero no propone nada para transformar las condiciones que afectan a una población, dígase familias, dígase vendedores del mercado, dígase transportistas, agricultores, lo que ustedes quieran,
pues prácticamente la investigación no nos sirve de nada. Entonces la investigación social comprende muchos de los problemas de la sociedad, pero busca soluciones al mismo tiempo. Cuando busca soluciones, entonces puede apuntarle a una, dos, tres cosas en concreto que deben de cambiar. Por ejemplo, muchos productores con el cambio climático han perdido, digamos, la producción de aguacatejas. Otros han logrado vender la mitad de su cosecha a mitad de precio. Pero solo con ese dato que les estoy dando, significa que los que vendieron a mitad de precio perdieron, subsidiaron prácticamente al comprador. No lograron el precio adecuado. Quienes no vendieron perdieron todo. ¿Por qué? Porque nadie les compró. Y recuérdense que el aguacate no se puede refrigerar, salvo que se procese y se haga toda esa parte de crear, digamos, productos derivados como shampoo o, digamos, un guacamole bien preparado con mayonesa y cebollita para que no se le descomponga. Pero de lo contrario, prácticamente el aguacate se pudre y se tiene que tirar. No es igual como el café que se puede guardar, o no es igual, digamos, como algunas verduras que se pueden refrigerar. Entonces, ahí ya estamos hablando de una realidad. Si quisiéramos hablar del productor de aguacate en Guatemala, tendríamos que ver cuántos vendieron y cuántos perdieron, porque los que perdieron no van a tener para pagar la escuela o el colegio de sus hijos. No van a poder comprar los medicamentos de la esposa que está enferma, no van a poder comprar los alimentos básicos que necesitan para mañana, la otra semana. Posiblemente no puedan pagar la luz, se las van a cortar. Entonces viene una problemática increíble derivada de esas situaciones. Entonces, un aspecto de la realidad que prácticamente no funcione de manera adecuada es un motivo de investigación para ver cómo se enfrentan esas secuelas o esas condiciones como tal. Igual, si nosotros vemos a los niños con desnutrición crónica, si nosotros vemos a las madres embarazadas que no tienen una buena nutrición y por lo tanto los niños cuando nacen tienen algunos problemas, digamos, derivados de la parte genética que no absorbió el ácido fólico de manera adecuada, etcétera. Entonces ya vienen los grandes problemas que van a tener que enfrentar las políticas públicas en adelante. Entonces, una parte de la realidad que ustedes conozcan es una solución que se tiene que encontrar, que se tiene que construir. ¿Para qué? Para que la sociedad cambie. Si alguien en su familia va con el médico, se hace los exámenes y de repente identifica que tiene influenza, en este momento tiene que aislarse para que no contagie a los demás. ¿Qué pasa si no tomamos esa acción de transformación? Todos nos vamos a contagiar y a lo mejor toda la familia va a dejar de ir a trabajar. O si fuera COVID, que todavía está dando el famoso COVID, ¿verdad? Y así podríamos hablar de una serie de cuestiones. Entonces, para hablar de esto, es importante tener como marco doctrinario la Constitución Política de la República, la Ley Pina para el caso de la niñez, la parte de la Ley de Protección del Adulto Mayor para ver el adulto mayor y tener prácticamente el Código Civil como un elemento también doctrinario importante, por eso se ve legislación social en la carrera, para que uno tenga la base. El no cumplimiento de eso por parte del Estado es cuando deriva en los problemas como tal. Y esos problemas son los que vamos a abordar en este momento. Muy bien. Voy a tratar de compartir. Si a mí no me funciona, entonces voy a pedirle a Reina que tenga lista la presentación para que entonces procedamos, Reina, a hacer la combinación hablada. Muy Aquí bien. estoy intentando ya, digamos, presentar la... Me dice si ya ven la presentación, por favor. Ya, doctor. Bueno, vamos a ver. Trate de usted de darle en la copita a ver si le permite como coanfitrión. ¿En dónde, doctor? Disculpe. En la copita, Ahorita voy a ver. por aquí por donde tengo el cursor. Vamos a ver si a mí me lo permite al achicar aquí la pantalla.
Presente usted la presentación y yo la voy a explicar. Muy bien, doctor. Ahorita la presento. Para que ellos puedan visualizarla, porque aquí me la achica y me saca. Carlitos está tratando de solucionar el problema, pero no se avanza. ¿Ya la tiene? Así es, doctor. Ahorita la presento. Ahí la tengo yo ya, si quiere. Intentémoslo aquí. ¿Ya miran la presentación completa? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, vamos a intentar que nos salga bien acá. Reina, siempre tenga la lista ahí por cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que nos dice el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como ustedes saben, siempre hay una base sustantiva que nos orienta como punto de partida para tratar de comprender por qué es que se tienen que mantener algunos elementos que garanticen la protección de toda persona, de todo ser humano, independientemente de su orientación política, de su procedencia étnica, de su preferencia sexual. Todo mundo tiene derecho a la vida y también tiene derecho a un nivel de vida, o sea, a un conjunto de condiciones que nos permiten llegar a establecer el mínimo con el cual podemos sobrevivir y que podemos permitir para que no se violente la dignidad humana. Entonces, de acuerdo al artículo 25, acá lo que se menciona es de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. No solamente tener alimentos, sino alimentos adecuados, salud adecuada, educación adecuada, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales que son necesarios. Es decir, se le debe asegurar a todas las personas gozar de esos aspectos para tener un nivel de vida adecuados. ¿Qué pasa cuando realmente eso no se da? ¿Qué pasa cuando se deja de cubrir? ¿Qué pasa cuando realmente no se logra que todas las personas obtengan esto? Es cuando andan las personas con la misma ropa en la calle, andrajosas, o en situación de calle, o padeciendo de frío, en fin. Ahí no se están cumpliendo los derechos humanos, por lo tanto está una población en riesgo. Hay una práctica de valores que implican que procedan a la atención de las instituciones, que tengan o no cooperación internacional o que deriven del Estado mismo. ¿Para qué? Para garantizar la vida humana y lo que se llama el bien común. ¿Alguna inquietud? Doctor, es que no sé si los demás compañeros logran ver su pantalla, porque por lo menos yo no la logro ver. No sé si los demás la ven. No, eso también iba a exponer No yo se ve, hace un ratito licenciado. que Pero no yo se les ve. pregunté y me dijeron, Yo sí Yo la sí miro. la veo. Sí se miraba, ahora ya Yo no. sí, Ahorita sí la veo. sí se miraba, sí la licenciado, pero ahorita ya no. Algunos la ven y algunos no, al parecer. bueno, no sé por Yo qué, sí ese la es el veo. problema que tenemos. Si quiere, preséntela a usted para asegurar. Va, ¿está bien? Voy a salir yo de aquí. No sé por qué, fíjese que en el diplomado también eso pasó, pero eso era Zoom, el que estábamos usando de la escuela, y lo mismo pasó que unos miraban el chat y otros no. Bueno. Preséntela, por favor. Ya la estoy compartiendo, doctor. ¿Ya la ven, compañeros? Sí, doctor. Ahora sí. ¿Todos la miran? Sí, licenciado. Bueno. Sí, doctor. Simplemente para asegurarnos. Entonces vamos cambiando conforme yo vaya en la dinámica, Reina, ¿va? Bueno, aquí lo importante a establecer es entonces lo que hablamos de que hay un artículo que nos da prácticamente el derecho para que tengamos asegurada, protegida, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestro bienestar, independientemente de nuestra procedencia. ¿Podemos cambiar, por favor?
Denle la copita para que se vea completa. En la copita en la parte de abajo. Ahí estamos. Muy bien. Ahí vaya solo corriendo. A usted se le va a correr. Bueno, muchos de estos elementos se protegen a través de los modelos de desarrollo. Ustedes poco a poco van a ir ascendiendo en la carrera y van a ir conociendo que para solucionar los grandes problemas de la población, se generan políticas públicas y se generan modelos de desarrollo que no son más que estilos de cómo atender las cosas. Yo no les voy a explicar cada uno de ellos porque nos llevaría una clase completa, pero sí tener la idea de que hay diferentes modelos de desarrollo. Ninguno ha sido capaz de lograr el bienestar social, solamente han consumido la riqueza, dígase recursos naturales, al transformarlos en materia prima y depredarlos como hacen las industrias extractivas, como vimos dentro de los problemas nacionales y mundiales. Y al final de cuentas nos dejan sin recursos naturales y con una serie de enfermedades, de contaminaciones en el ambiente, etc. Acá se habla de diferentes tipos de desarrollo por su enfoque, por la finalidad, por la temática principal, por la focalización, por el área geográfica donde se desarrolla. Y entonces lo más común es de que hablemos de un desarrollo urbano, de un desarrollo rural, de un desarrollo nacional, de un desarrollo local, de un desarrollo regional y de otras formas que tenemos como el desarrollo económico o el desarrollo social. Últimamente se habla del desarrollo humano. Vamos a ver que en el desarrollo humano, prácticamente según Zen, nos lleva a ubicar al ser humano al centro del desarrollo, porque anteriormente lo importante era transformar y obtener bienes y servicios, o sea, cosas materiales con los cuales se suponía que íbamos a vivir mejor. Se han producido muchas cosas y bienes materiales y solo unos pocos lo logran obtener. Entonces, en los años 90, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo genera un modelo que se conoce en el mundo como el modelo de desarrollo humano, que busca, entre otras cosas, basado en la teoría de Zen, de aplicar y hacer uso de las libertades. O sea, que ellos ven de que el ser humano, su mayor razón es la dignidad, pero también la libertad. Usted tiene que elegir y no ser impuesto en muchas decisiones o en muchos satisfactores para su vida. Y a usted el desarrollo le va a presentar opciones. Y efectivamente se las presenta y con eso se desarrollan capacidades y oportunidades. El problema es de que muchas oportunidades no son igualitarias para todos. Hay quienes tienen la opción de curarse en el mejor hospital, pero no tienen la plata para pagarlo. Hay quienes pueden asistir directamente a un colegio de los mejores del mundo o los mejores de la capital, pero no siempre los pueden pagar. O de comprarse el mejor medicamento y muchas veces por no comprarse el mejor medicamento no se cura uno adecuadamente porque tiene que verse en la necesidad de consumir genéricos, por ejemplo. Entonces, ese bienestar humano, ese bienestar que deriva del desarrollo humano no se vuelve una realidad para todos porque siempre pasa por la economía, por los ingresos, por el trabajo o se ve limitado por la situación de pobreza como tal. ¿Por qué es importante hablar de los modelos de desarrollo y del desarrollo humano? Porque parte de la realidad nos lleva a ver cómo se están logrando los objetivos de desarrollo sostenible y cómo realmente estamos construyendo el combate a la pobreza, cómo estamos construyendo las ciudades limpias, cómo estamos prácticamente adquiriendo la igualdad de género, la educación de calidad para todos, la salud para todos. Una serie de declaraciones que en la práctica no necesariamente se alcanzan. Pasemos, por favor. Con base a ello, pasemos, Reina. Con base a ello, el mismo Zen, Amartya Sen, que es un premio Nobel de la economía, plantea que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Es decir, anteriormente hasta se formaban esclavos para que trabajaran para los dueños de producción, los medios de producción. Y así como ven ustedes en la película de Gladiador, por ejemplo, o Raíces, o 20 años por la libertad, toda una serie de vestigios que nos dan elementos históricos, prácticamente los hombres se han aprovechado unos de otros, haciéndolos trabajar
para su propio beneficio, como sucedió en Guatemala con la invasión española. La repartición que se hizo de mano de obra a través de las encomiendas y a través del repartimiento, prácticamente lo que hace es dar material, fuerza de trabajo para que los dueños de las haciendas, de las tierras, lograran la productividad, pero esa productividad no se daba en repartición en igualdad de condiciones para todos los trabajadores. Si no se quedaban los dueños con eso y a los demás los castigaban dándoles migajas, como hasta ahora también se da. Entonces el desarrollo no se refiere directamente a objetos, sino a las personas. Se tiene que trabajar, por eso la investigación social no es de cosas, sino es para beneficio de las personas. El crecimiento no es igual al desarrollo. Y según Sen, la economía, digamos, es un subsistema que debe realmente de humanizarse para permear directamente a la sociedad de una serie de satisfactores que dignifiquen la vida de las personas. Es decir, no tendrían por qué haber muchos miles de habitantes en Francia viviendo bajo los puentes, por ejemplo, cuando se supone que Francia son los países más desarrollados, o en España, o en Estados Unidos, donde la pobreza ya se empieza a visibilizar de otra forma. Entonces, dentro del desarrollo humano, lo que se busca es, todo es importante, pero todo tiene que estar en beneficio de la humanidad. Pasemos. Entonces, vayamos hasta la matriz. Vayamos hasta la matriz. La siguiente, ahí. Esta es una matriz que surge del planteamiento de Manfred Max Neef, quien tiene un libro que se llama Desarrollo a escala humana. ¿Qué es lo que nos plantea? Que mucho de la realidad nacional deriva en todo el mundo de la forma como se satisfacen las principales necesidades del ser humano. Y él divide las necesidades en dos grupos. Una necesidad o un tipo de necesidades ontológicas. Onto significa originales del ser humano. Ontológicos, que son el ser, el tener, el estar y el hacer. ¿Qué significa cada una de estas dimensiones o estas necesidades que son propias de todo ser humano? El ser humano, para que sea humano, necesita ser, sentirse, formarse, tener valores, tener principios, saber que es digno, que merece dignidad y que tiene capacidades. Ninguna persona debe ser negada en su ser. O sea, si usted tiene valores, alguien no le puede decir, mira, es que tú como no tienes valores, tal cosa. El ser es eso que nos fortalece, que nos forma la personalidad, para dejarlo claro. Nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestros valores, nuestros saberes, nuestros principios, nuestra humanidad, nuestra sensibilidad. Entonces, cuando se niega el ser, es cuando aparecen problemas que necesitan investigarse, como que no hay acceso a la educación en igualdad de condiciones, por ejemplo, entre niñas y niños, o entre el área urbana y el área rural. O bien que se le niega el ser a la mujer porque no se le toma como sujeto de crédito en el área rural, porque no tiene un bien para lo cual garantizarle a un banco como garantía prendaria para que le den un crédito. O se niega que alguien tiene derechos porque realmente se le pone a trabajar como esclavo. O la trata de personas, sin ir muy lejos, en donde se usa a la persona como mercancía, sea el niño, la niña, el adolescente, la mujer, el adulto mayor, lo que sea, y se le trata como tal, como quien dice aquí, nadie tiene derecho a hablar, solamente de hacer lo que se le impone. Esa serie de necesidades niegan el ser. Lo contrario confirmaría el ser. Bueno, entonces necesitamos ser, pero también necesitamos tener. El tener nos lleva a la materialidad de las cosas, porque usted, está bien que tenga valores, principios, dignidad, etcétera, pero si usted no tiene alimentos, no va a subsistir. Si usted no tiene una vivienda, un hogar, un cuartito que le proteja de las inclemencias del tiempo, usted puede padecer enfermedades, puede arriesgar su vida,
Si tiene la vivienda en un barranco, puede derruirse, puede desplomarse, cualquier cosa puede pasar. Entonces usted debe tener esos elementos que le brindan la protección: alimentos, medicamentos para su salud, acceso a los centros de salud, necesita tener un ambiente saludable, necesita tener una vivienda digna. ¿Y por qué no decirlo? Pues la educación adecuada para que entonces cultive su ser. El tener no debe solamente, como hace el mercado, aislarnos a comprar el mejor celular, el mejor vehículo, el más moderno, a tener la mejor ropa, la ropa de marca, porque quienes se pierden en el tener y se van a la parte superficial y entonces ya no logran tener lo básico y humanizarse como tal. El estar. Usted necesita estar en un lugar donde le respeten, en un trabajo donde le valoren, donde le paguen lo que debe de ganar por lo que hace. Usted va a estar en una universidad que le respete, que le forme, en un hogar donde la valoren, le valoren. Usted tiene que estar en un lugar en donde realmente no le afecte su vida diaria. Y entonces tenemos ya 3 dimensiones: el ser, el tener y el estar. Mejor si usted tiene un lugar fijo y no va a estar como nómada o prácticamente moviéndose de un lugar a otro, porque entonces no tiene estabilidad. Póngase a pensar qué hacen esos niños que andan con sus cartones bajo el brazo por la 18 calle, por la 20 calle, por el Amate o por cualquiera otra de las avenidas que son muy comunes, de un lado para otro, en donde no sabe dónde va a dormir el día de hoy. Si llueve, si no llueve, quién le va a dar de comer, en fin, o qué le va a pasar. Entonces necesitamos estar en un lugar seguro. Y al mismo tiempo, todo lo que nosotros somos, tenemos y estamos, se realiza también a partir de lo que hacemos. Hacer es la mayor realización del ser humano, porque es donde viene la parte empírica. Cuando nosotros hacemos es cuando ponemos a prueba nuestros saberes, nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos. Esas son las necesidades ontológicas, las que no podemos prescindir. Necesitamos ser, tener, estar y hacer. Ahora, ¿cuáles son las necesidades axiológicas? O sea, las que tienen una finalidad para nuestra reproducción, pero que se necesita la acción concreta para lograr su satisfacción. Nosotros necesitamos subsistir. Para subsistir, usted necesita alimentos, inicialmente necesita los medicamentos, necesita moverse, necesita tener trabajo, ingresos, en fin. Pero también requiere de la protección. La protección, si usted es una persona, por ejemplo, con alguna capacidad especial, tiene que ser una persona respetada por su capacidad especial. Tiene que tener acceso a la educación en igualdad de condiciones que una persona normal. Tiene que estar en un lugar donde también le brinden la atención y le garanticen que nadie la va a molestar. Y va a hacer muchas cosas, porque el hecho de que usted tenga una discapacidad visual, auditiva, locomotora, no le hace menos que otra persona. Usted va a hacer otras cosas diferentes posiblemente. Entonces, todos los seres humanos en este ejemplo podemos cumplir con todas las necesidades ontológicas y satisfacer también todas las necesidades axiológicas. Así está la necesidad de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, que son diferentes a las necesidades que nos presenta Maslow, por ejemplo, desde la parte de satisfacción de las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. Entonces, esta matriz de necesidades nos hace pensar que lo que sucede contrario a lo que estamos hablando genera problemas y afecta a una realidad que es digna de investigarse desde el trabajo social. Si la gente no tiene, si la gente no es, si la gente no puede estar en un lugar fijo, en un lugar seguro, es porque o no tiene las condiciones, o se le niegan las condiciones, o se le discrimina, o se le excluye, y entonces el trabajo social necesita investigarlo para poder transformar esa situación. Cambiemos, por favor. Bueno, ¿qué pasa con otro de los ejes centrales que maneja el trabajo social? Ustedes saben que en mucho de esos modelos de desarrollo, en mucho del trabajo social, de la sociología,
de la comunicación, etcétera, se habla de la necesidad de que todos participemos y seamos sujetos protagónicos del desarrollo o de la búsqueda del bien común. Bueno, esa participación obtiene varias características. Muchas veces la gente participa de una forma y no se da cuenta qué forma está participando porque solamente la utilizan. O bien, en los menores casos, la gente participa conscientemente, pero no siempre alcanza los beneficios que la participación ofrece. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ofrecen algo y no nos cumplen. Muchas veces justifican con nuestra presencia algunas fotografías, búsqueda de recursos, solo para gestionar recursos que se quedan en el camino y que no llegan nunca a las comunidades o a las familias. Entonces la participación se puede dividir en dos momentos. Una en donde sí hay participación y otra donde no hay participación. Entonces veamos en la parte inicial donde no hay participación, del 1 al 3. No hay participación cuando la población es manipulada. Cuando le hacen llegar a una reunión solo para levantar la mano, salir en la fotografía y después no le dan nada a cambio. O le engañan dándole unos 2, 3 víveres y haciéndole creer que le van a dar siempre, pero de ahí solo hasta que lleguen las supervisiones o se acerquen los momentos para encontrar la justificación para nuevos proyectos, le van a volver a llamar. O cuando le hacen llegar y usted no sabe para qué. Otra forma de participación manipulada es cuando la población es usada y realmente, digamos, se da como una decoración. Le dicen a alguien, mire, traiga a 10 personas invitadas y con eso usted va a lograr tal cosa. Usted lleva a las 10 personas, solo usted obtiene el beneficio, las otras 10 no. Y a esas otras 10 le dicen, mire, si usted la próxima vez trae otras 10, entonces a usted sí le vamos a dar. Entonces prácticamente es como que usted sirviera de un adorno, por decirlo con todo el respeto del caso. Usted llega, justifica, pero el que está beneficiando es el que está diciendo, mire, estamos gastando en 100 personas y tal vez el proyecto solo ha beneficiado a 10. Y la tercera dimensión es cuando se da una participación con una población que tiene un carácter simbólico. O sea, mire, para que digan que somos muchos los que pensamos de esta manera, tomémonos la foto, aunque no sepamos ni por qué. Solo porque ahí está la amiga de la amiga de la amiga y al final, en estas modalidades que pueden tomar muchas variantes, no hay una verdadera participación. ¿Cuándo puede haber participación? Y esto es bien importante porque de aquí deriva de que muchas veces la gente cree participar y no obtiene los beneficios. Y eso genera otros problemas mayores. O esto define exclusiones, esto define vulnerabilidades y otra serie de cuestiones. Entonces, en la cuarta forma de participar, por ejemplo, la población que está informada prácticamente puede participar para esa información que obtiene, no para otra, porque si le llevan a otra participación y no le informan, entonces la vuelven a manipular. Hay forma en que la población participe y esté informada. Esa es una de las adecuadas. Usted sabe a lo que va y por qué va y por cuánto tiempo va. Para tomar decisiones también que realmente no son necesariamente adecuadas para otros, pero que usted puede cambiar esas decisiones con su voto o puede cambiar con incidir en una planificación. También cuando hay decisiones que están marcadas y dirigidas solo por la población, cuando usted se va a reunir con un grupo de vecinos para tomar una acción con la municipalidad o con la junta directiva del barrio, de la colonia, o para pedir en una escuela, digamos, mayor atención a los niños, en fin. Cuando hay participación auténtica, entonces la gente puede tomar decisiones y se respeta su autonomía, que es el respeto a la dignidad como tal. El mundo se mueve entonces por diferentes formas de participación. Y cada una de esas formas de participación confirman o niegan la dignidad humana, por donde empezamos con el artículo 25. Cambiemos, por favor. Bueno, ¿cómo se puede construir entonces ciudadanía?
participando en espacios de diálogo y la concertación social. ¿Cuántas personas participan en espacios de diálogo? ¿Cuántas solo participan escuchando lo que otros quieren que se haga? Cuando hay mayor participación en los procesos de toma de decisión, pero ¿cuáles son esos momentos de toma de decisión? Cuando hay aumento de la autoestima individual y colectiva, que es muy raro, porque muchas veces solo se mancilla la dignidad de las personas. Cuando hay un freno en la corrupción, pero que es raro porque lo que más se incrementa ahora es la corrupción, y lo que estamos viviendo en torno al proceso electoral es una de las manifestaciones más cruentas de la corrupción. Entonces necesitamos una cultura solidaria para tener una participación ciudadana. ¿Pero realmente la población es solidaria? Necesitamos un mayor impacto de la inversión social, cuando sabemos que mucho de la inversión social se queda a la mitad del camino y se invierte tal vez la cuarta parte y una menor parte llega al destino de la población supuestamente beneficiada. ¿Cambiemos? Entonces, la realidad nacional conlleva de que hay grandes transformaciones mundiales que influyen en el desarrollo y que aumentan la problemática social que es digna de investigar desde el trabajo social. Anteriormente había otro modelo económico que se llamaba socialismo y que prácticamente cuando fenece, entonces se habla de un nuevo orden mundial, de un cambio realmente en la estructura económica y social, y entonces se queda vigente el capitalismo, que es grato, cruento, injusto y que prácticamente explota no solamente los recursos naturales, sino también a las personas como tal, de manera inmisericordia. Entonces se da una crisis económica imposible de manejar, con muchas deudas que sujetan a nuestros países a ser dependientes, a ser subdesarrollados. En muchos casos hay un rápido desarrollo tecnológico, pero no adquirimos el desarrollo tecnológico todos. Ya tenemos autos eléctricos, pero no todos tenemos más que un carro a lo mejor viejito que apenas arranca, que hay que mantenerlo con mucho esfuerzo, pero los que tienen carros eléctricos gozan directamente de 30 horas de conexión sin preocuparse por el combustible. Claro que se tienen que preocupar por otras cosas, pero son más caros esos vehículos también, entonces no todos podemos accesar. Y eso va delimitando también lo que es la pureza del aire que estamos respirando. Entonces el desarrollo prácticamente cambia de lo que es un desarrollo universal a un desarrollo más dirigido con el Estado limitado, que prácticamente se queda solo viendo la educación, la reproducción de la fuerza de trabajo, la defensa de la soberanía y el funcionamiento del mercado, y que se llama modelo neoliberal, pero que restringe las ventajas que antes daban las políticas sociales para toda la población. Cuando el modelo neoliberal, más o menos años 80, se impone en el mundo, el Estado deja de invertir en la población. Y entonces la población tiene servicios públicos como los hospitales, las escuelas públicas, pero no son de calidad. Entonces tiene que recurrir en parte a lo público y en parte, o si no en todo, a lo privado para poderse curar, para poder poner a los hijos que se eduquen bien, por lo menos con cierta seguridad un poquito diferente, ¿verdad? ¿Cambiemos? Entonces hay muchas consecuencias de carácter social. Se debilita el Estado, se achica el Estado, se pide que no intervenga en las cosas que solo puede la economía regular. Se reducen los mecanismos de redistribución de las riquezas, o sea, ya no hay incremento de salario cada determinado tiempo, ya no hay, digamos, incremento de políticas sociales, los comedores solidarios van cesando poco a poco, aunque se les da otro nombre con otra dimensión, y lo que se da a cambio son una serie de programas sociales con fines clientelares, o sea, para amarrar el voto hacia determinado candidato o candidata, y luego ya en el ejercicio del poder para mantener estable la situación. Hay un hecho importante, digamos, en un momento determinado, cuando se tuvo lo que se llamó las remesas condicionadas, se pedía que las familias llevaran a sus hijos a la escuela y al centro de salud. Fue un periodo
en que se incrementó la población guatemalteca. Ese periodo, más adelante, cuando se dejó de dar ese apoyo, muchos de esos niños que nacieron en ese periodo de gobierno migraron. Y entonces muchos pueblos se quedaron sin jóvenes para trabajar. Si en este momento se vuelve a implementar ese tipo de cosas, seguro va a crecer otra vez la población. Y entonces al final la distribución de la riqueza se va a dar de manera condicionada y en algún momento determinado. Entonces la gente va a aprender a poner mucho la mano otra vez y no a buscar el pez. ¿Por qué? Porque le van a dar el pescado. Entonces hay un deterioro en la calidad de vida dependiendo de esas consecuencias que se dan en cada periodo y hay una concentración de la riqueza siempre en pocas manos. En Guatemala se habla de 13, 14 familias que son las que tienen todo el poder económico y las que están en todo, pero al final la mayoría de la población apenas obtiene, digamos, parte de los ingresos y ni siquiera la mayoría el salario mínimo. Y ojo que eso también afecta a muchas profesiones. Hay profesiones como la nuestra, en algunas instancias que no alcanzan el salario profesional. El salario profesional anda más o menos entre 10 y 12 mil quetzales, para que tengan una idea. Pero muchos trabajos pagan la mitad. Muchos trabajos pagan el 75%. Entonces, hasta en eso uno tiene que prepararse y seleccionar bien su campo de trabajo para obtener una calidad de vida adecuada. Pasemos. También hay consecuencias en la cultura. Hay una interacción cotidiana con las nuevas reglas del juego. Hay un bien común que se amarra a la productividad. Si hay ingreso de divisas, hay programas sociales, si no, no. Entonces, prácticamente se pasa de un valor que era la solidaridad a la competitividad. Todo se mueve ahora por el emprendedurismo, la innovación, y eso nos hace ser competitivos. El hecho de que se nos forme ahora por competencia responde al mercado. Porque lo que más le interesa al mercado es que hagamos, más que pensemos. Antes la formación humanista era pensar más, concebir a la sociedad, acompañarle, pero no necesariamente hacer por hacer. Ahora se pide hacer más en función de la rentabilidad de las cosas que se hacen en el mercado. Entonces debilitan muchas identidades. Hay sindicatos que ya no tienen la misma fuerza, ligas campesinas que por nombre existen, pero no logran ya poner en vilo, digamos, a una institución o al Estado mismo. Hay una serie de organizaciones, incluyendo a la familia, en donde mucho de la autoridad de los padres se ha perdido. Y ahora hasta los hijos amenazan a los padres con demandarlos en derechos humanos porque les llaman la atención, porque les obligan a estudiar o por cualquier otra cosa. Es decir, ha ido cambiando muchas de las formas, costumbres y tradiciones con las cuales se movía la sociedad en un momento determinado. Y se prioriza sobre todo el consumo de cosas materiales. Excesivamente el consumo de cosas materiales. Le acaban de vender un celular última generación y al año le llaman porque ya puede renovar otro. Están poniendo la tecnología en las manos y le están facilitando con el acceso al crédito a través de tarjetas de crédito. ¿Pasemos? ¿Pasemos? Bueno. ¿Cuáles son algunas condicionantes entonces que se dan en el contexto de las políticas sociales en América Latina y en Guatemala, sobre todo en los últimos años? Hay problemas fundamentales que no se logran solucionar. El hambre, la pobreza, la discriminación, el racismo, siguen existiendo desde épocas inmemoriales, desde que se da la invasión cuando se despoja de la tierra a los propietarios originales, y cómo se condena a la inseguridad alimentaria que prevalece todavía en los momentos actuales. En el contexto político surgen nuevos actores. Antes la contradicción se daba entre burguesía y proletariado. Ahora prácticamente surgen nuevos movimientos sociales, los sin tierra, los sin casa, el movimiento de los descamisados, el movimiento ambientalista, los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual, el Día de la Dignidad. Bueno, tantos grupos que surgen que prácticamente el trabajo social tiene que ir pensando con cuáles trabajar y con cuáles no, porque hay instituciones que no cubren, aunque uno quiera trabajar con ellos, a esos grupos. Y hay otras instituciones que sí los cubren, aunque usted no participe
digamos, de esos enfoques. Entonces, lo que quiero decir es de que se ha trizado, como que ustedes hubieran quebrado un espejo, así se ve, digamos, la sociedad con tantos actores que hay. Antes eran más claros, antes había con quién dialogar, con quién discutir, ahora prácticamente todos contra todos, porque esa es la confusión que se ha creado y a eso se le llama democratización en este momento. El mercado ha cambiado mucho. Antes se producía para vender, ahora a veces ni siquiera se produce para comer, porque es más barato para los campesinos comprar el maíz, comprar el frijol que se produce en el extranjero y no arriesgarse a producir en el país esos productos. Muchas veces se han llevado nuestros productos y los transforman y los mandan en caja como el cornflakes de Kellogg's, por ejemplo, o un café instantáneo, que llevan el café de nosotros, allá lo venden y al final, como café instantáneo, mezclan toda la basurita, por decirlo así, que va quedando el cascajo. Como no nos damos cuenta, eso nos lo venden, lo preparan muy rápido y eso nos facilita la vida y nosotros felices y contentos. Y nuestro mejor café se va para el extranjero. Entonces también hay un contexto de las instituciones que lo que tienen es mucha desconfianza de la población. Hay instituciones del Estado en donde la gente ya no cree en ellas. Hay instituciones que se han deteriorado en su imagen al cambiar, por ejemplo, de dirigentes. La justicia, los derechos humanos, la persecución penal, todo eso ha cambiado de manos. Y antes cuando se hablaba de ellos decía uno, mis respetos, ellos están haciendo las cosas por una Guatemala mejor. Ahora, muchos seguimos creyendo, otros dejan de creer. ¿Por qué? Porque la institución se gana la desconfianza. Cuando uno mira que no actúa de acuerdo a su finalidad o actúan por encargo en beneficio de determinados sectores o determinadas élites. Así podemos hablar si confiamos en los hospitales públicos, en las escuelas públicas, si confiamos en la distribución de medicamentos que son genéricos, en las ventas sociales, en los bancos del sistema. Es decir, toda institución pasa en la realidad por la confianza o desconfianza de la población. Y eso genera problemas, porque muchos programas no se aceptan, otros medios se aceptan y otros no se optimizan por muy bien intencionados que estén. Pero la desconfianza corroe prácticamente el sentimiento de las personas. Y hay un contexto ideológico que también ha cambiado, porque cambian los imaginarios colectivos, es decir, los valores, los principios de las personas. Antes el respeto a los ancianos era muy marcado, ahora hay un desprecio por los ancianos, no por toda la población, pero al menos por sí un buen grupo. No había, digamos, tanta violencia contra la niñez, ahora al niño se le toma como mercancía, como un objeto sexual incluso, ya se convierte en otra instancia de trata de personas, en otro ente de trata de personas. Antes a la mujer se le sacralizaba por su misión natural, ahora la mujer ha protestado por esa misión en algunos casos, y entonces se ha perdido, digamos, la visión, en la imagen, la cosmovisión que se tenía de ella, de la naturaleza, por su procreación, por esto, por lo otro, pero ahora hay grandes grupos que dicen que no van a procrear, que no se van a reproducir, y entonces se altera toda una serie de cuestiones y todo eso lo tenemos en mente. A veces hablamos que tenemos una mente confusa porque ya no entendemos cuál es lo normal, cuál es lo irregular, qué es lo que prevalece, qué es el derecho y qué es lo que no es el derecho. Pero bueno, al final todos somos sujetos de derecho y cada quien puede pensar, cada quien puede hacer o cada quien puede decidir, siempre y cuando no afecte el derecho de los demás. ¿Cambiamos? Entonces, al final, en ese contexto exacerbado a nivel ideológico, se marca un individualismo que ha generado el neoliberalismo. El neoliberalismo hace que las personas piensen en su derecho, como decimos en buen chapín, en el derecho de la nariz, y no le importe si alguien más está afectado porque él logre sus beneficios o sus intereses. Hay una crisis de solidaridad colectiva. Antes pasaba algo a alguien y todo el mundo acudía en su ayuda, en su auxilio, le llevaba cosas,
Si se quedaba sin ropa, pues le iban a arreglar la ropa. Ahora sabe uno que algo pasa y poca gente nos indignamos o tratamos de ayudar a las personas necesitadas. Vean lo que pasa con las catástrofes. ¿Cuántas personas van a dejar algún víver o alguna ropa para otros que lo necesitan? Antes era campañas radiofónicas en los parques centrales de los municipios. Toda la gente acudía con cajas, con bolsas de ropa para darlo. Ahora dice, menos mal que no fue a nosotros. Matan a alguien, dice, menos mal que no fue a ninguno de la familia. Alguien se accidente, sí fue al vecino. O sea, ya no nos indignamos, ya no somos solidarios en ese sentido. Y entonces hacemos como normal las pautas discriminatorias. A veces estamos discriminando sin darnos cuenta. A veces estamos haciendo bullying sin proponerlo, solo por seguir a falsos liderazgos que manipulan y que realmente discriminan a otros, a otras personas, con tal de saciar sus intereses. Entonces, al final, el tema de los derechos se desdibuja. ¿Qué es un derecho y quién defiende los derechos humanos en Guatemala? Tremenda pregunta para investigarlo. Seguimos con la misma protección de los derechos humanos que tenía, por ejemplo, Ramiro de León Carpio, que tenía Telma Aldana, que tenía Jordán Rodas, que tenía X, Y y Z personaje. Son épocas diferentes, pero sigue manteniéndose la doctrina de derechos humanos. Podemos apelar a nuestros derechos cuando sentimos que están vejados, violados, tanto derechos laborales como derechos sociales o derechos políticos. Bueno, eso es lo que nos lleva a la investigación, a indagar, a descubrir sobre esas manifestaciones y tratar de encontrar la verdad. También hay una dificultad para establecer o restablecer los famosos contratos sociales incluyentes. El matrimonio antes era para siempre, hasta que la muerte los separara. Ahora todo el mundo prueba. Ahora mira uno a grandes personajes y los medios de comunicación dicen, bueno, fulano de tal y su novia. O fulana y su novio, ya tienen 4 hijos, ya tienen 3 hijos, tienen una vida de 15 años. Entonces ha cambiado la forma del contrato social a través del matrimonio, a través del acuerdo comunitario, del acuerdo societario de vivir en armonía en un lugar específico llamado aldea, caserío, municipio, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se trata de decir con todo esto? Que la situación de hace unos años ya no es la misma de ahora. Y para establecer cuál es, hay que indagar, hay que investigar. Por lo tanto, cuando nosotros partimos de un documento, hay que ver si ese documento sigue siendo válido o no, si expresa la realidad o no. Y para eso necesitamos entrevistar o indagar a personas en concreto para encontrar la verdad. ¿Avancemos? Bueno, hay una responsabilidad que es importante. Hay una responsabilidad que integra 4 dimensiones de ese contexto que tenemos que investigar o donde encontramos los problemas necesarios a investigar. Ese contexto involucra principalmente a la unidad básica como es la familia. Esa familia se ubica en una comunidad. O sea, varias familias conforman una comunidad. Una comunidad está conformada por varias familias. Las familias que viven en una comunidad tienen que tener relaciones de reciprocidad y relaciones de amistad, de colaboración o de convivencia pacífica, armoniosa. Pero la familia es parte del Estado. Es la unidad básica de la sociedad y por lo tanto del Estado. Es el destinatario del bien común. La pregunta es, ¿el Estado vela por el bien común de todas las familias guatemaltecas? ¿Cómo? ¿Qué hace para velar por ella? ¿La familia cómo fortalece al Estado? El mercado. El mercado es donde se dan las operaciones, las transacciones de comprar y vender cosas. El mercado no es solamente el local donde están las frutas y verduras y carnes. Ese es un lugar físico que también se llama mercado, pero mercado es ahora el Internet, donde ustedes compran algo en forma electrónica, piden un par de zapatos, que les lleven comida rápida, en fin, ese es parte del mercado. En todo lugar donde se dan relaciones de compra y venta. Cuando el Estado le da mucho lugar al mercado,
se constituye lo que se llama el mercadocentrismo. Entonces, se olvida la regulación que hacen las leyes, los tratados, los convenios, y todo se deja al mercado. Por ejemplo, la salud. ¿Quién regula los precios de una intervención quirúrgica? Ninguno. Cualquier hospital pone su tarifa. Y así sabe usted cuánto tiene que hacer o qué esfuerzo tiene que hacer si va al mejor hospital del país o a un hospital más o menos aceptable, a cambio de no ir a un hospital público, donde se va a tardar, donde posiblemente le dejen las pinzas adentro o cualquier otra cosa va a pasar. Entonces el mercado, cuando se excede, carcome la economía y afecta los ingresos de la población. Entonces de esa manera se genera la exclusión. De esa forma se explota a la sociedad, se suben los precios y se comercializa con la salud humana, por ejemplo, en el caso de salud. Igual pasa con educación y cualquier otro producto. Hay medicamentos, como hablamos en el curso pasado, que su producción vale $1, pero en el mercado se venden $500, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la marca, porque quien lo propone, por cualquier cosa, son las que le elevan el valor en ese sentido. Entonces el mercado no es justo. El mercado lo que hace es absorber los recursos económicos de la familia y la comunidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio que debería de existir entre los 4 factores o esferas del bienestar? Una relación equidistante en donde la familia tenga el mismo peso que el Estado, el mismo peso que la comunidad, el mismo peso que el mercado. Que no haya un estiramiento del mercado para que solo él se favorezca a los dueños de los medios de producción o a los ricos, por decirlo de otra manera, o que solo el Estado trate de imponer una dictadura, o que solo la familia sea beneficiada sin rescatar los impuestos que debe cobrarle directamente a todos los habitantes para que pueda seguir multiplicando las políticas sociales en sí. Avancemos. Bueno, cuando hablamos de políticas, de decisiones, de programas o de acciones que se puedan realizar en instituciones públicas o en instituciones del poder local, siempre hay un elemento que tenemos que comprender y eso se manifiesta en todas las circunstancias de la vida, por eso es importante la investigación de la realidad, porque una cosa necesita la población y otra cosa es la que se le brinda. El problema, ¿saben dónde está? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide y en qué momento? Porque al final, en el triángulo de implementación de las políticas públicas, o sea, de todas las acciones en beneficio de la población que se dan por las instituciones, siempre va a haber un mandante. Generalmente son los políticos los que deciden qué hacer. Pero está la ciudadanía, que es la que recibe los beneficios, y esa ciudadanía tiene que tratar de incidir en los políticos o de enviar a algunos de sus representantes al ámbito político para que decidan justamente. Y también tenemos burócratas que son los que implementan las políticas públicas, que le hacen caso a los políticos, pero también deberían de hacerle caso a la ciudadanía o representarles en como digamos, en su papel de intermediación, de facilitarles la vida y de facilitar, digamos, el acceso a los bienes públicos. La pregunta es, ¿a quién responde cada actor? ¿A quién responde usted en casa? ¿A mamá, a papá, al hermano mayor? ¿Quién tiene el poder? En el trabajo, ¿a quién le hace caso? ¿Al compañero de trabajo que se opone a todo? ¿A su supervisor? ¿A su jefe? ¿A quién? Al que le paga. ¿Por qué? ¿Queda bien con ellos? ¿Con ellos debe quedar bien? ¿Cómo es que se tiene que dar esa relación? Avancemos. Pasemos, esta la vimos la vez pasada, pasemos hasta los cambios del... Ahí está, quédese ahí. Esta es una imagen en donde se plantea la estructura social y la forma como funcionamos actualmente desde el capitalismo y desde el neoliberalismo. Fíjense que si se dan cuenta hay varias esferas que sostienen una a la otra. Hasta la cúspide está la esfera financiera, la que maneja, la que se beneficia de todos los ingresos que generan las esferas anteriores. Pero al inicio está la población.
Están los obreros, los trabajadores, los profesionales, los comerciantes, todos los que hacen su esfuerzo por ingresar recursos, pero hay una élite que vive de esos recursos, que son los funcionarios públicos, los que toman decisiones en el gobierno, en las instituciones, en las alcaldías, los políticos, digámoslo de otra manera. ¿Qué pasa si los de abajo se mueven o dejan de trabajar? La estructura se cae. ¿Qué pasa si no tenemos políticos o burócratas, que son los que están en el siguiente escalón? No podemos mantener a las fuerzas de seguridad, que son las que supuestamente guardan el orden. A veces se inclinan por determinada élite, determinado grupo. ¿Y qué pasa con la superestructura que está hasta arriba, con las creencias religiosas, la organización religiosa o de cualquier otra naturaleza como tal? Ellos son los que propician los valores, las costumbres, las tradiciones, en algo en que hay que creer y que prácticamente sigue despojando, aparte de que el Estado despoja con los impuestos. Muchos de los recursos de la población, también hay prácticas religiosas que despojan con el diezmo o con cualquier otra cosa de caridad, digamos, los pocos recursos que la población tiene a cambio de una creencia y de una salvación por un mundo mejor. Y hasta arriba son los que toman las decisiones y que al final ejercen el control y deciden qué es lo que tiene que hacer la población y se benefician de los mayores recursos. Hay programas que se generan que nunca gastan los recursos en la gente, pero que los recursos siempre se van. Si esta estructura cambia, cambiaría todo. ¿Qué pasaría si tenemos solo dos niveles? El nivel de la población que trabaja y el nivel de los que administran los recursos. Cambiaría todo el enfoque, la gente tendría más dinero, la gente tendría mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que le toca a la población enfrentar? Pues sus limitaciones, su escasez de recursos, las carencias en cuanto a lo que representa su cuerpo, dígase mal funcionamiento del páncreas, mal funcionamiento de la vesícula, mal funcionamiento de su estómago, enfermedades gástricas, mal funcionamiento o alteración por el esfuerzo que hace, de sus condiciones neurológicas. Entonces, todo ese tipo de cosas dan problemas, y dan problemas de relaciones, y dan problemas de gastos, y dan limitaciones de pobreza. Todo eso son temas de investigación que podemos abordar desde el trabajo social. Han habido una serie de cambios en los modelos de desarrollo, y esos cambios nos llevan desde la concepción del ser humano, cambiemos, desde la concepción del ser humano, pasemos. Bueno, ahí podemos quedarnos. Una de las rupturas que se da es la concepción del ser humano. Muchas personas dejan de concebir al ser humano como se concebía hace unos 10 años, hace unos 20 años. Antes, cuando se tenía un niño, era una ceremonia, una celebración, porque venía un nuevo ser a la vida de la familia, ser alegría, a constituir unidad y tantas cosas. Ahora nace un niño y a veces se reniega de su nacimiento o se le busca una forma de cómo deshacerse de él. Ha cambiado, digamos, esa forma de concebir. Incluso esto pasa con el adulto mayor. Antes se valoraba mucho el anciano, ahora no se valora tanto. A la mujer por su sentido procreativo, ahora ya es otro los niveles que se aplican. Y no todas las parejas procrean prácticamente para reproducir a la humanidad. ¿Hacemos? Hay otra ruptura importante, la ruptura del modelo espacial. Antes se marcaban mucho las fronteras, las aldeas, los caseríos, todos tenían un límite. Ahora esos límites no existen, porque prácticamente usted puede relacionarse con China sin tomar en cuenta cuántos kilómetros de distancia hay. Puede relacionarse con Estados Unidos, con México. Si quiere viajar, viaja, pues, por supuesto, pero si no, usted puede tener una conferencia, una actividad, participar hasta en un baby shower, si quiere, en forma virtual, con una amiga que está viviendo en otro lugar. Entonces, se ha cortado los espacios, se ha cortado la forma de relacionamiento y se han buscado nuevas estrategias en sí. Adelante. Hay una ruptura del modelo temporal, el tiempo ya no es el mismo. Si usted tiene mucho que hacer, siente que el día de 24 horas no le alcanza.
Y pareciera que esas 24 horas se hacen 15. Al contrario, si usted no tiene que hacer, siente que ese día se le multiplican 2 y tiene 48 horas. Entonces el modelo temporal ha cambiado. Y con base en la comunicación, también antes, como dijo una funcionaria pública, cuando ya es de día, aquí es de noche. Y efectivamente, pero usted puede relacionarse al mismo tiempo, no importa si es de día o si es de noche. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cortado. Cuando usted viaja, por ejemplo, a Europa, usted sabe que a veces regresa mediodía y cuando viene a Guatemala avanza mediodía o a la inversa. Pero ahora usted puede comunicarse en tiempo real. El mismo Waze, el mismo Google Maps, le dice si quiere enviar la información que necesita compartir para un punto de llegada, un punto de partida, en tiempo real. No importa si es de día, si es de noche, le dicen dónde está y cómo está el tránsito. Entonces el tiempo cambia. Para mandar una carta antes, había que esperar 3 meses para una respuesta. Ahora con un clic, manda un mensaje y recibe inmediatamente la comunicación. Ni ha terminado usted de escribir en WhatsApp, ya le están respondiendo porque ya le leyeron. Entonces, el tiempo deja de ser una barrera, una frontera para la existencia como tal. ¿Cambiemos? Hay una ruptura también en la forma como se concibe el modelo económico y se crea la riqueza. Anteriormente se producía la riqueza ahí sí que a pura fuerza de trabajo, a mano. Se usaban pocas herramientas cuando estaba la manufactura, la creación de telares o la producción de algunos bienes. Ahora las computadoras fabrican todo. Y eso invierte menos recursos y los productos se hacen más baratos. Por eso ya casi no hay trabajo. Y hay empresas que no están empleando a muchos trabajadores porque con lo de la inteligencia artificial, incluso muchas profesiones van a desaparecer. Entonces tenemos que prepararnos para investigar todos esos elementos, esos cambios tecnológicos, para ver qué tanto va a seguir cambiando el modelo económico, la producción de riqueza. Anteriormente pasaba mucho tiempo en una prueba, un carro, un aparato para que saliera al mercado. Ahora se lleva cuestión de segundos, cuestión de minutos. Ahora para llegar, por ejemplo, un avión militar de Estados Unidos a Ucrania, en cuestión de 15 minutos, un supersónico está ahí. Anteriormente había que migrar por un barco, por un portaaviones, etcétera. Todos los tiempos de la producción, la forma de trasladar un bien a otro lugar ha cambiado. Si usted quiere poner un pollo campero, por ejemplo, por decir un nombre, ¿verdad? No por hacer comercial. En otro país lo que tiene que hacer es adquirir la franquicia, fabricarlo con la receta que le dan y ya tiene usted el mismo sabor y tiene todas las condiciones, digamos, de la franquicia como tal. No necesita ya llevarse a personal de aquí para que vayan a implementar, digamos, esa parte productiva en otro lado. Avancemos. También ha habido cambio en la relación de poder. Ya no necesariamente mandan los que ocupan los cargos. Ahora mandan los que llevan a esas personas a ocupar los cargos. O sea, los financistas, los que patrocinan, son los que prácticamente toman las decisiones. Y entonces ya no es tan cierto que el cliente tenga la razón, sino que se ha relegado la decisión, el liderazgo, el poder para grupos que a veces se ocultan tras bambalinas y el que pone la cara es solamente un funcionario que considera tener la autoridad, pero no necesariamente el poder. Y entonces eso pasa en la familia, ya no es que se concentre el poder en el padre, a veces lo tiene la madre, a veces lo tiene el abuelo, a veces lo tienen los dos, a veces lo tiene un hijo, en fin, cambian las cosas. A veces en las empresas no mandan los gerentes, manda un conserje, manda un trabajador que es el que ha logrado tener el liderazgo y movilizar todo a su favor. ¿Cambiemos? Hay una ruptura en el modelo laboral. Anteriormente uno aspiraba a jubilarse en una empresa con prestaciones y toda una serie de cuestiones. Ahora la contratación se la hacen por meses, por días, por horas y le pagan de acuerdo a lo que produce. Ya no necesariamente usted piensa en jubilarse en una institución. Claro que hay instituciones que lo permiten. Las instituciones tradicionales como salud, educación, el ICSS, en fin. Pero muchos, incluyendo la universidad, ahora contrata por tiempo, por hora. Ya no necesariamente, digamos, a tiempo completo y a indefinido.
Entonces, todo eso va cambiando y el trabajador, el profesional se acostumbra a esto porque al final ahora se contrata por producción o se contrata por servicios profesionales. Que ya no le dan vacaciones, que se pierden mucho de las prestaciones, que ya no le dan su aguinaldo, que no le dan su bono 14, que no tiene derecho a X ni a enfermarse, pero esas son las condiciones que se han ido prácticamente aceptando a cambio de que ya no contraten, digamos, a fuerza laboral o a profesionales en sí. ¿Pasemos? Lo importante en todo esto que estamos hablando es de que ustedes vean la otra cara de la moneda. ¿Qué problemas se derivan de aquí? ¿Y qué problemas son los que se pueden investigar? También hay una ruptura en el modelo comunicacional. La forma de comunicarnos ha cambiado. Anteriormente era muy esquemática, muy formal. Ahora se comunica uno a través de símbolos, a través de signos. Ya las palabras no se escriben completas, sobre todo si es con amigos, en redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en Telegram, etcétera. Cambia la forma. Ya nos olvidamos de las cartas. Posiblemente ustedes no conocieron una carta, un telegrama o cualquier otro documento que anteriormente usamos. Pero antes hasta con señales de humo se comunicaban las personas cuando estaban lejos. Ahora no, ahora con un mensajito, con un like, con un emoticón prácticamente se expresa un acuerdo o un desacuerdo. Cambia la forma de comunicación, la forma de entendimiento y se generan nuevos canales de comunicación y nuevas formas de entendimiento. ¿Pasemos? También cambia el modelo relacional. El modelo relacional era inicialmente de mucho respeto entre personas de diferente sexo. Ahora pareciera que ese respeto ya no existe. Anteriormente, para estar, digamos, manifestando un sentimiento o alguna emoción como símbolo de amor, se esperaba, digamos, determinados contextos, momentos, sobre todo si ya se tenía autorización de la familia, y aún así no se daban el primer beso hasta que no se tuviera el matrimonio. Ahora eso se rompe y en cualquier lado, mira uno hechos que anteriormente no eran permitidos, o se les tapaba los ojos a los niños o alguna cosa, incluso ya se llega a esa relación hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben. Entonces, los sentimientos se manejan de manera diferente. Las relaciones se manejan diferente. Por eso, en la práctica, en el protocolo de un matrimonio, en cualquier religión, en cualquier ámbito civil, se decía cuando ya se les declaraba esposos o marido y mujer, se le decía a alguien ya puede besar a la novia, porque en ese momento se le permitía romper la barrera y trascender a algo que no había sido común. Ahora se trascienden barreras y no siempre se llega, digamos, a la unión ni de hecho ni de derecho a través del matrimonio. Avancemos. Hay una ruptura en el modelo emocional. Anteriormente se decía que los hombres no deben llorar. Ahora hay muchos hombres que son muy chillones, porque la sociedad les ha permitido expresar sus sentimientos. Anteriormente se los prohibía con aquella cantaleta diaria de no llores porque pareces mujer, no llores porque pareces nena, no llores porque pareces un niño. Ahora, eso ya no se replica, ahora se valora, entonces el hombre es también emotivo y por lo tanto se expresa, y eso nos da lugar a que también tengamos mejores condiciones para investigar desde el ámbito cualitativo los sentimientos de los varones, que anteriormente nos costaba mucho, disfrazados en el patriarcado, en el machismo y en toda una serie de cuestiones. También es un cambio en el modelo emocional y relacional que se da entre mujeres. Anteriormente saludarse de beso era pecado mortal. Ahora es algo común. Ahora no hay límite. Entonces el símbolo de saludo puede ser con un puño cerrado, con un toque de hombro, con un toque de pecho o contrapecho o de cualquier forma. Cambia prácticamente la manifestación de las emociones. No hablo solamente de cuestiones sexuales ni de cuestiones, digamos, de amor. Hablo de las emociones en general. La parte de un equipo que gana un partido, o sea, de cualquier deporte. Hay mujeres que se besan, hay hombres que se besan, que se abrazan, que se acarician. O sea, la forma como que ha ido venciendo los estereotipos, las prohibiciones que anteriormente se tenían. Avancemos. Y finalmente, hablamos de una ruptura del modelo cultural.
Hemos sido muy celosos de la cultura tradicional, de la cultura de nuestros pueblos originarios, y en función de ello mantenemos todavía algunas costumbres y tradiciones. Hay respeto en muchos sectores, en muchos grupos generacionales, pero en otros ya no, porque ha cambiado la cultura. Es decir, a lo mejor sus padres de niños nunca miraron una caricatura donde se hablaba de guerra, o se hablaba de sexo, o se hablaba de corrupción. Ahora los hijos nuestros o de ustedes ya están viendo ese tipo de cosas en las caricaturas, cuando uno creía que los pichinguitos, dicen en Honduras, o los dibujitos o los animados de Walt Disney no expresaban nada de eso. Pero ahora prácticamente se ha roto esos principios, esos valores, y entonces ahora significa de que desde pequeño se da por válido algo y eso se reproduce en la vida real. Entonces la cultura ha cambiado. La cultura se ha unificado a través de los medios de comunicación. Los medios, la televisión, el cable, las plataformas se encargan de plantear como normal algo que anteriormente no era normal, sino que no se permitía y que estaba regulado por las culturas o prohibido por las familias y sus normas de control social. Si ahora usted instala Netflix, tenga por seguro que usted ya habla de la diversidad sexual, porque es el canal que lo propicia, que lo promulga. Si usted tiene, por ejemplo, el Prime Video, usted va a tener mucho elemento todavía de valores religiosos, porque es el tipo de películas que producen. Entonces ya cada plataforma tiene un sentido, una razón de ser, una expresión cultural. Es como decir una marca, como decir una fábrica, como decir una escuela, una industria, una universidad. Uno ya sabe qué es lo que se da ahí, qué es, por qué se da. Y entonces cada uno tiene su propia tendencia que al final solo hay que descubrirla. ¿Cómo se descubre? Indagando. Las universidades tienen cada una orientación, o muy religiosa, o muy tecnocrática, o muy social, o muy política, o muy económica. ¿Cuál es? Hay que descubrirla a través de la investigación. Pero entonces ya no se tiene que aceptar todo lo que ustedes ven como bueno, como válido, como correcto, como verdadero, sino que tienen que ponerlo en duda hasta que ustedes no se convenzan, no encuentren los elementos del caso a través de la investigación que puedan realizar. Todo esto conforma la realidad nacional, todo esto conforma la realidad mundial. Y esto es lo que nos puede dar lugar a encontrar temas diferentes, aspectos diferentes, variables diferentes, que generan problemas diversos. Problemas que necesitan explicación, conocimiento, tratamiento, y que cuando afecten a familias concretas, a poblaciones concretas, veamos la posibilidad de transformar para que la gente viva mejor independientemente de sus limitaciones, de sus costumbres, de sus tradiciones o de sus preferencias como tal. Yo me quedo por acá. Gracias a Reina por compartir la presentación, así evitamos el problema que teníamos en la aplicación y se logró visualizar todos los aspectos como tal. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay claridad de la tarea? La tarea es conformar su propio diagnóstico de la realidad, repito. Van a consultar por lo menos 4 fuentes documentales. A partir de ello, elaboran un esquema o un índice o un diagrama de lo que van a investigar, un orden, por decirlo así, lo desarrollan, concluyen y ponen las referencias del caso. Esa es la tarea. ¿Cuál es el contenido en sí? El contenido es cómo usted va a ser capaz de identificar los principales problemas del país, las fuentes que va a utilizar y de analizarlo y de documentarlo con la evidencia del caso. Usted no puede decir solamente, bueno, en Guatemala la mayoría de población es pobre e indígena. Dígame eso, pero dígame entonces cuál es la estadística de los pobres y de los indígenas para saber que es la mayoría. O sea, no se trata solamente de afirmar, se trata de evidenciar. Si usted dice, por ejemplo, que hay muchas o la mayoría de adolescentes sufren de embarazo no deseado, dígame el dato de cuántas adolescentes tiene Guatemala y cuántas tienen el embarazo no deseado. Como quien dice, ver para creer, lo que afirme lo tiene que sustentar. En eso consiste esta pequeña tarea
No es cosa del otro mundo, pero vamos a soltarnos para hacer investigación real, concreta. ¿De acuerdo? Obviamente, no hay que olvidar que están viendo toda la problemática de investigar como trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces hay que aplicar los conocimientos ya adquiridos. ¿Alguna consulta? Adelante, Jennifer. Gracias, licenciado. Solo consultando, ¿esto, la fecha límite que tenemos para entregarlo, perdone, o que va a estar habilitado en Moodle para El poderlo subir? miércoles. Siempre es un Miércoles. día antes de la clase. Ah, ok, está bien, muchas O sea que gracias. tienen prácticamente una semana para hacerlo. Si lo pueden entregar antes, entréguenlo antes. Si no, máximo el miércoles hasta las 11 de la noche. ¿Algo más? Reina, comparta por favor el link de asistencia. Ahí está, el link de asistencia listo. Por favor, intenten llenarlo. Si hay problema nos dicen y si no, nos vamos a quedar por acá. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Las instrucciones ya están en la plataforma Astri. Para servirle. Cualquier duda, escriban por chat, que ahí va a estar atenta Reina para poderle responder. Siempre por el chat de la plataforma. ¿Ninguno tiene problema para registrar su asistencia? No, Lick, ya quedó enviada. No, y que Astrid, tengo no, una no consulta. tenemos grupo de WhatsApp. No formamos grupo de WhatsApp. Damaris, Que fíjese que a mí no me deja llenar mi asistencia. Cuando yo me voy al link, me regresa otra vez, no me deja llenarlo. ese debe ser algún problema de su computadora. Porque la mayoría lo está... Alejandra dice que no le permite también. Sí, doctor, solo me deja ingresar mi correo. Revise, por favor, Reina, antes de que se retire. Cierren y vuelvan a intentarlo. Pues ya hay 32 respuestas, 39 ahorita de hecho. Ah, entonces sí se puede. Ajá, entonces solo sería que por favor verifiquen porque sí deben de ingresar con su correo para que registre sus datos adecuadamente. Sí, a veces uno obvia algún dato y siempre se tiene que poner algún dato. Si alguien no tiene, por ejemplo, el carnet, póngale por lo menos un guión, pero si no le pone el guión, no lo va a dejar enviar. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Reina. Feliz noche, gusto saludarles. Nos vemos la Feliz próxima noche. semana. Que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Reina. Nos vemos. Se cuida. Gracias, feliz noche. Reina, perdone, no me deja ingresar. Feliz noche. Quédese un ratito para que Reina le ayude. Está bien, gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Adiós, Reina. Adiós a todos. Reina, apoya a la compañera, por favor, para ver por qué es que no le deja enviar su correo. Ahorita estoy verificando eso, Va. doctor. Gracias. Sí, Mariela. Doctor, disculpe. Fíjese que se fue la luz aquí en mi casa casi que de las 6 y ya no escuché bien, quería escuchar muy bien la explicación de la tarea, pero ya no me dio tiempo, hasta ahorita me volví a conectar. Solo me podría decir qué Las documentos... instrucciones ya están en la plataforma, son las mismas que le voy a dar. Tiene que hacer un diagnóstico de la realidad nacional. Para ello tiene que consultar 4 libros o documentos que tiene que documentar, valga la redundancia, poner en referencias
hacer un esquema de lo que va a desarrollar, desarrollarlo y llegar a 4 conclusiones. Y después poner las referencias utilizadas. Lo que más interesa son los problemas que usted va a seleccionar como parte de la realidad nacional, su análisis y la evidencia que va a poner. Por ejemplo, si usted va a hablar de que hay pobreza o embarazos no deseados, tiene que comparar la población adolescente que existe en mujeres en Guatemala y cuántas mujeres adolescentes están embarazadas de forma no deseada, para poder ir teniendo que las afirmaciones tengan un sustento. Ya entendí. Eso era lo que necesitaba. Lo que tiene que plantear, ¿eh? Sí. Gracias, doctor. Para servirle. ¿Ya logró llenar su asistencia? No, licenciado, ya estoy nuevamente reiniciándolo, pero no me deja, solo me deja escribir mi correo electrónico y luego ya no me permite ingresar los demás datos. ¿Qué es lo que le aparece? Ahorita le acabo de enviar otro link. Inténtelo de nuevo, por favor, y si le vuelve a aparecer el problema, me indica qué es lo que le aparece. Ok, ahorita le digo. Gracias. Voy a presentar la pantalla para que quede claro. Está bien. Damaris, ¿tiene algún problema? Carlita, ¿tiene algún problema? O se fueron a cenar y quedaron ahí conectadas. Listo, a mí ya me dejó llenar, Loli, gracias. Ah, qué bueno, que me alegre. Que tengan feliz noche. Adiós. Igualmente. Ya pudo, Alejandra. Fíjese que no. Sí, entonces ya es un problema de su computadora. Hay que revisar qué es lo que está pasando ahí. Sí, eso estaba viendo que no sé qué le tocaría. Puede ser que solo le permita poner ese dato, pero habría que descubrir por qué. Tome nota del nombre, Reina, y solo la pone en la hoja de Excel. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, para servirle entonces. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Reina, solo entonces quedamos con subir la clase pasada al grupo de hoy. Solo al grupo de hoy. Oye, las otras no las compartimos. Yo voy a tener que insistir con Carlitos porque ya le pedí favor que me revise no es la computadora, sino es la aplicación de Meet. Porque algo pasó que actualizaron ahí en el usuario y al final es lo que nos está afectando. Él me dijo que había hecho pruebas y me sugirió que solo compartiéramos ventana, pero igual al compartir ventana nos da el mismo problema. Entonces le voy a contar que no funcionó. A ver qué pasa. Yo ya puse las dos tareas en las dos secciones. Ya no hay necesidad de poner ninguna adicional. Solamente lo que podría ver es tal vez generar una rúbrica para evaluar estas dos tareas. Está bien, muy bien. Voy a verificarla y después se la comparto. Va. Está bueno, Reina, entonces nos hablamos el lunes a la misma hora. Muy bien, doctor, ahí estamos en contacto, entonces cualquier cosa. Usted revise siempre la plataforma, por favor apoye por el chat, elabore las rúbricas, vea lo de la grabación, todo eso le va a llevar tiempo. Y lea un poquito, digamos, lo mismo que nosotros vamos haciendo, para que entonces eso le vaya ayudando. Y la próxima semana le traslado ya fechas y temas para que usted se vaya preparando, ¿eh? Vale, está bien. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho, pues. Nos vemos. Gracias, feliz noche.